Ahí estamos. Bueno, mucho gusto, es un placer estar con ustedes. Tal vez empiezo mi presentación diciéndoles de que a mí me pareció, digamos, fascinante el proyecto de una empresa que se dedica pues, a productos estéticos y meter la parte de la estructura mental y hacer un tratamiento a nivel mental, porque al final es la unión entre el cuerpo y la mente. Entonces a mí me pareció y me llamó excelente, principalmente porque, digamos, yo como psiquiatra, psicoterapeuta, neuropsiquiatra, digamos, yo tengo pues un grupo poblacional bastante amplio y curiosamente muchos de los pacientes que yo atiendo no, digamos, tienen un tabú y hasta cierto punto con decir de que van con un psiquiatra. Entonces, digamos, si ustedes, digamos, saben un poquito de aquí en Guatemala, pues yo no me promociono, no hago publicidad, no hago absolutamente nada, pero yo miro más o menos 14 pacientes al día, 85 a la semana, casi 360 al mes, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea. Y no hago una sola promoción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente, o sea, me vienen con pacientes con trastornos alimenticios, con trastornos afectivos, lo que quieras, pero el paciente no lo va a referir, no lo va a mencionar y es de boca en boca generalmente. Es como que una consulta muy personal, ¿ya? E íntima. Pero esto es porque obviamente no es como que se sientan cómodos con decir que van con el psiquiatra. Ahora bien, muchos de los pacientes yo veo que hacen procedimientos quirúrgicos, estéticos y lo que ustedes quieran, pero al final muchas veces están reflejando la patología o la distorsión que yo tiendo a tratar en lo individual y en lo privado, si lo miramos de alguna forma. Entonces, el hecho que ExoMind, digamos, y BTL entendiera ese concepto desmitifica y despatologiza un porcentaje en el mercado y en la población altísimo, ¿ya? O sea, la Organización Mundial de la Salud, si lo miramos de alguna forma, de trastornos alimenticios, distorsión de imagen corporal, depresión, ansiedad, les puedo decir, digamos, para el 2020, digamos, logró alcanzar la mayor prevalencia de morbilidad mundial, ya eclipsando la diabetes, el cáncer, ya, y la hipertensión arterial. Entonces, acá voy con esto, la demanda es exagerada. ¿Ya? Y poder, digamos, lograr captar ese grupo de pacientes, ¿ya? En una dinámica en donde no se está patologizando la enfermedad, creo yo que es una extraordinaria idea, ¿ya? Porque entonces hay un mercado altísimo, lo único que es que hay que alcanzar. Entonces, hago esa apreciación de inicio. Ahora, el TMS. Bueno, el TMS, esto dijeron desde hace 40 años y la respuesta es sí, es correcta, pero realmente esto viene desde 1800, ¿ya? Cuando se empezaron a hacer las primeras investigaciones con energía electromagnética. Y Tesla, Nicolás Tesla, ¿ya? Que es bastante famoso, pues que él desarrolló mucha investigación en los campos magnéticos, hizo investigaciones en algunas personas y en animales, logrando identificar que, digamos, animales con ratas, digamos, con alto grado de enojo o animales violentos, poniéndoles un campo electromagnético, se calmaban, incluso mejoraban su agresividad. Entonces esto viene de 1800 y ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Pero digamos, aquí tenemos uno de los primeros equipos ¿ya? Que salió al mercado. Muchos de estos equipos hoy por hoy siguen teniendo esta percepción no estética y casi como de Frankenstein, si lo pensamos de alguna forma, que es totalmente diferente con lo que tenemos con ExoMind, ¿verdad? Si entramos propiamente a la neurofisiología de esta tecnología, pues básicamente es lo que se logró identificar es de que logrando focalizar un campo electromagnético de alta potencia dirigido a un área cerebral, ya se podía generar una despolarización de las neuronas, ¿ya? Principalmente las piramidales. Esto hace de que tengamos un acceso no invasivo para poder generar, dígase, cambios en distintas áreas cerebrales. Lo interesante de esto es de que lo que ya de 1940 a 1970, ya con estudios más sólidos, se logró identificar que frecuencias de alto magnéticas por abajo de un Hz generaban un mecanismo inhibitorio, ¿ya? Y por otro lado, frecuencias por arriba de un Hz generaban un mecanismo excitatorio. Entonces, esto es importante entenderlo porque dependiendo del cuadro clínico que el paciente tiene, ¿ya? Dependiendo del mecanismo, entendiendo la etiopatología de la enfermedad, ¿ya? Hay enfermedades en donde el problema es que hay mucha excitabilidad
Y hay otras enfermedades en donde el problema es de que hay inhibición, como en la depresión, por ponerles un ejemplo, ¿ya? En pacientes con dificultades de regulación puede ser de que haya mucha excitabilidad, entonces va a depender de la patología o del cuadro clínico que estemos analizando. La terapia electromagnética nos permite, digamos, poder mandar frecuencias por abajo o por arriba de un ser, generando inhibición o estimulación dependiendo de lo que nosotros queremos. Y esto, como dijo la doctora, tiene alta y sólida evidencia hoy por hoy, y los estudios cada vez han ido avanzando y se han ido intensificando, en donde lo que en donde tenemos la sólida evidencia es en cada uno de los protocolos que ya tienen estandarización a nivel internacional. Entonces lo que BTL está haciendo es interesante, porque BTL lo que está haciendo es juntando ya la investigación de múltiples protocolos para depresión, para ansiedad, para trastornos de control de impulsos, etcétera, y los está compactando en un protocolo ya que puede ser utilizado sin necesariamente tener, digamos, específicamente el trastorno en diagnóstico, ¿ya? Porque le va a funcionar en general muy bien a un paciente que tenga algún trastorno de control de impulsos, un paciente que necesita activación, un paciente que está depresivo, un paciente que está ansioso. Ejemplo, en la ansiedad lo que necesitamos hacer es inhibir, en la depresión lo que necesitamos hacer es estimular. Entonces, logran compactarlo, ¿ya? Y esto nos permite tener un protocolo muy friendly que puede ser utilizado con respuesta favorable. Es importante entender de que esta activación neuronal se genera a través de principalmente los receptores y las vías del glutamato y del magnesio, generando, dígase, la activación. Ahora, ¿por qué es importante el glutamato? Porque el glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante y más abundante en el sistema nervioso central. Ustedes saben de caso que el glutamato, mientras más se activa, más estimula todos los demás neurotransmisores: noradrenalina, dopamina, serotonina, todas las aminas, ¿ya? Y por el contrario, el GABA, que es el otro neurotransmisor, ese deprime todos los neurotransmisores. Entonces, modificando el glutamato, ¿ya? Modificando el glutamato, vamos a poder modificar todo lo que podemos modificar mucha de la sintomatología que tiene. Entonces, esto es altamente relevante entender. Entonces, hoy por hoy, pues nuevamente, como lo mencioné, tenemos alta evidencia y es parte de lo que les vamos a mostrar. Ahora, obviamente el área de activación que estamos principalmente activando es el área dorsomedial. Pero esto, digamos, en otros equipos y en otras patologías se están intentando hacer protocolos no solo en esa área, sino que en otras áreas de estimulación, en el orbitofrontal, en el occipital, a nivel de ángulos basales, digamos, en pacientes con Parkinson. Digamos. Entonces, dependiendo de la patología, se pueden utilizar otras áreas cerebrales. Pero para fines prácticos, digamos, el área que principalmente se ha hecho más investigación, más evidencia, y que nos ayuda con depresión, con ansiedad, trastornos de sueño, trastorno de control de impulsos alimenticios, para que tenemos una alta gama, ¿ya? de sintomatología es a nivel del dorso mediano. Pero no solo se puede usar ahí, se puede usar en otras áreas. Ojo para modo experto. Entonces, ¿por qué Exoman? Bueno, hay varias cositas. Primero, es muy fácil de usar. Digamos, yo tuve la oportunidad de entrenarme en México, también en Estados Unidos, y digamos, los equipos los equipos parecen de Frankenstein, los eliminan de alguna forma. Hay que readecuarlos, se calientan. Entonces, este equipo es muy fácil de usar. Se requiere muy poco entrenamiento para que el técnico lo pueda realizar. Es muy friendly, no solo para el técnico, no solo para el médico, sino que también para el paciente. No es incómodo en comparación a otras bobinas. La interfase que tiene, ¿ya? La interfase es una interfase que genera seguridad en el paciente y que genera seguridad para el médico. Esa parte es bien importante en comparación a otros equipos, ¿ya? Porque el paciente, muchos de estos pacientes son ansiosos y están en un estado de alertamiento, identificando y viendo todo lo que se está haciendo. Entonces, al ver un equipo que es estético, que se ve de alta tecnología, genera mucha tranquilidad en comparación a otros equipos. Yo tengo pacientes que han estado en Estados Unidos haciéndose este procedimiento y ahorita pues he tenido la oportunidad de poderlo hacer también, y ellos mismos me han hecho el comentario: mira, en los otros procedimientos yo venía preocupado, venía ansioso, pero al ver el equipo me genera tranquilidad. O sea, parece ilógico, pero desde el punto de vista psicodinámico, simbólico, es muy importante esa parte, que el paciente esté tranquilo. Bueno, tiene aprobaciones ya francas, ¿verdad? FDA, Unión Europea, etcétera, ya, y obviamente todos los protocolos que se están realizando pues tienen estas aprobaciones. O sea, no
es importante eso rectificarlo a los médicos que te lo vayan a vender. O sea, no es que nos estemos inventando necesariamente el agua azucarada, pero se está mejorando de una forma dramática, les diría yo. Este dato es importante. Él tiene refrigeramiento en las bobinas. Yo tengo pacientes que han hecho tratamientos de alta, digamos, con equipos de clase A, digamos, en la Mayo Clinic, por poner un ejemplo, y han tenido que esperar 1 hora y media para poder hacer el tratamiento. ¿Y por qué? Porque la bobina se calienta, ¿ya? Entonces, para el paciente es bastante incómodo. En cambio, con este aparato, digamos, yo lo he tenido, los colegas aquí no me van a dejar mentir, ¿va? Pero lo he estado usando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, tras paciente, tras paciente, tras paciente, y el equipo no me ha dado, no se calienta, y son sesiones de 19 minutos, 25 minutos, dependiendo del protocolo que se va a utilizar. Eso es una gran ventaja. Entonces uno puede tener más cantidad de pacientes por sesión, y para el paciente también es bien cómodo, ¿ya? Porque muchos otros pacientes con trastornos alimenticios, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, son impulsivos, son pacientes, se desesperan. Ya, si usted le dice que va a estar 1 hora y media, ya de por sí, el paciente posiblemente no va a querer hacerlo, ya, pero si le dice, mire, son 10, cuando yo les he ofrecido el tratamiento son 19 minutos, 25 minutos de sesión, entonces, mire, se viene, se pone, el asistente lo pone en 5 minutos, es muchísimo más fácil y muchísimo más cómodo. Entonces eso ha ayudado a que digan que sí. Los protocolos se pueden precargar y compartir, digamos, en otros equipos generalmente se tienen que programar a mano. No, pues literalmente se pasan. Esto también me gustó mucho, ¿verdad? Que se pueden compartir pues, con toda la data de BTL que se tienen, ya se quedan precargados. Al momento que se hacen las actualizaciones, tiene el modo experto, en donde ya uno puede modificarlo on demand, ¿ya? Y eso nos permite tener, digamos, pues literalmente los nuevos protocolos precargados. Digamos, hay un protocolo que se llama el Stanford Protocol, y tiene la tecnología Delta Burst, que es una frecuencia todavía más baja y de mayor intensidad para cuadros, digamos, más complejos, y que ahorita los equipos de nueva generación son los que están entrando en la tecnología Delta Burst. Este equipo lo tiene, ¿ya? Entonces puede ser utilizado no solo obviamente para gente que no tiene entrenamiento en neurociencias, ¿ya? Sino que para nivel incluso hasta investigativo, les pudiera decir, que es lo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Entonces es un equipo que, digamos, que se compara y está por arriba incluso que los mejores hijos, que el Max Team, por poner un ejemplo, ¿van? Espacio y movilidad, eso es otro dato bien importante. Digamos, el equipo se puede mover, no ocupa espacio. Los otros equipos generalmente son incómodos, no son movibles generalmente. No, si lo ponemos al lado izquierdo, lo ponemos al lado derecho, o sea, es bastante fácil la movilidad y el espacio que se puede utilizar, ¿ya? Supongo que miren las bobinas, generalmente las comunes, las de Maxim, por poner un ejemplo, ¿ya? Siguen siendo así, ¿ya? O sea, que tiene así la bobina, y para el técnico le es bastante complicado por identificar exactamente dónde está el impulso, dónde lo tiene que ubicar, ¿ya? Con la bobina que tenemos es diferente, es muchísimo más fácil, más dirigida, ¿ya? O sea, no hay... o sea, no se requiere un equipo de neuronavegación para ir un poquito más exacto, ya, en comparación a otros equipos, ya. Tiene menos efectos secundarios. Digamos, yo tengo la oportunidad de utilizar nuevamente otros equipos de TMS, y la mayoría de los pacientes se quejan de dolor de cabeza y del piqueteo de pájaro carpintero, ¿ya? Aquí no, el paciente, incluso muchos de mis pacientes se quedan dormiditos, sienten relajante, ¿ya? Es cómodo y se puede ir graduando, ¿ya? Que eso es lo que dijo la doctora. En los otros equipos generalmente es difícil la graduación de la intensidad con la que se realiza, la comodidad en los procedimientos. La gran mayoría se relaja cuando lo está haciendo. He tenido algunos pacientes que se quedan dormidos, que tenemos que irlos a decir, mire, ya terminamos, ¿verdad? Mayor durabilidad en el efecto de los protocolos. Esto es importante por la tecnología que tiene, porque el impulso nunca es el mismo. Entonces el cerebro no se acostumbra. Entonces eso, entre comillas, lo que nos permite es de que el efecto terapéutico dure mucho más, ¿ya? O sea, no solo por sesiones, sino que después de haber realizado un protocolo, y que yo ahorita ya lo estoy evidenciando con la data que estamos teniendo, ¿ya? La libertad del paciente de ajustar el procedimiento, eso es otro muy importante. Digamos, como insisto, muchos pacientes son aprensivos. El simple hecho que el paciente sepa que con un botoncito puede apagarlo y evitar el procedimiento ya nos da mucha tranquilidad para el paciente, ¿ya? No he tenido ninguna necesidad de hacerlo, pero lo que he visto es de que el paciente se siente más confortable porque tiene cierta sensación de control, entre comillas.
bueno, lo que les mencioné, el Delta Burst y el alcance profundo que se puede utilizar, digamos, pues obviamente yo estoy en el área, ya, pero a mí me interesa mucho para patología neurodegenerativa, para eventos cerebrovasculares, incluso hasta para Parkinson, ya que los equipos convencionales no lo pueden realizar. Al ser al profundo y tener la tecnología de Delta Burst, pudiéramos llegar a ganglios basales y trabajar con pacientes con Parkinson, supongo, o otro tipo de patologías, o eso para modo experto, ya. Pues lo que mencioné, la tecnología patentada, que el cerebro no se acostumbra, esto no lo tienen los otros equipos, estético visualmente en general, y esta es la bobina. Entonces, si ustedes hacen el comparativo, digamos, aquí tenemos un paciente, pues paciente en mi centro, ¿ya? Entonces, realmente es bastante cómoda, tiene los puntos de ubicación y podemos ubicar en dónde está dirigiendo, fíjese, entre comillas, el impulso, ¿verdad? Si comparamos las otras bobinas es bastante más complicado. Incluso tengo una paciente que me hizo, que había estado con otro tipo de TMS, me dijo, mira, doctor, pero yo sentía que lo están haciendo un poquito como que al aire, en donde se ponía. En cambio, cuando se le explicó cómo era y vio la bobina, se sintió más cómoda la paciente porque ubicó que era más dirigido. ¿va? Entonces creo que eso también ayuda bastante. ¿va? Este es el equipo, ¿ya? El paciente con el brazo y como les menciono es relativamente fácil poder utilizarlo. Aquí tiene el paciente el botón de iniciar el procedimiento cuando está cómodo y de parar en cualquier momento. Eso ayuda mucho para que el paciente esté más tranquilo y le da como sensación de control. Y también nos permite por ir graduando la intensidad, cosa que en otros equipos es bastante más complicado poder medir ese inicio, poder graduarlo. O sea, nosotros podemos subirlo o bajarlo on demand sin reprogramar días el protocolo. ¿verdad? Entonces eso nos da bastante tramo de control y seguridad en el paciente. ¿verdad? Entonces eso otra vez diría que es otro valor agregado de este equipo. ¿verdad? Y estético, ¿verdad? Si se dan cuenta, yo le puedo mover al lado izquierdo, lo puedo mover al lado derecho, ya, esto es importante, digamos, en pacientes con patología neurodegenerativa o pacientes neurológicos, digamos, en afasias, ya, en donde yo necesito hacer una estimulación, pero si el paciente es diestro, entonces lo tengo que poner contralateral, o si el paciente es zurdo, entonces lo tengo que poner contralateral al área que quiero estimular, pero ojo, digamos, a nivel estético eso no lo van a utilizar necesariamente, pero yo incluso digo que este no es un campo solo para estéticos, sino que esto es un campo para incluso para los neuropsiquiatras, psiquiatras y toda persona que trabaje en neurociencias, ¿verdad? Entonces aquí tenemos al paciente, ¿ya? Este es un paciente que vamos a hablar un poquito de él, con déficit de atención, con hiperactividad, con trastorno obsesivo, con un montón de cuadros clínicos y con muy buena respuesta al tratamiento. Si se dan cuenta aquí lo rojo va avanzando poco a poco, estamos en 60% de potencia, 65, perdón, entonces nosotros lo podemos ir graduando a on demand de una forma bastante sencilla en comparación a los otros tratamientos. Entonces, ¿qué hallazgos generales hemos encontrado en los pacientes? Yo les voy a decir en mis pacientes, ¿ya? Casi que todos han tenido bienestar general, y aquí lo puedo hablar en todos los protocolos, pero nos vamos a enfocar en el protocolo 3, ¿ya? El 90% de los pacientes han tenido bienestar general, han sentido joy, han sentido sentirse mejor, ¿ya? Bienestar, básicamente, ¿ya? Mejor percepción física, ¿ya? Los pacientes tienen los pacientes con trastorno, tienen trastornos de imagen corporal y lo que tienen es una duda patológica sobre el valor de su imagen. Entonces, para saber quién somos nosotros, tenemos que entender quién fuimos ayer. Entonces, lo que hace el cerebro es hacer un registro constante de quién somos, ¿ya? Para poder saber quiénes somos hoy. Muchos de estos pacientes tienen esta distorsión, entonces no logran generar la adecuación. Es un proceso neurocognitivo de autopercepción, ¿ya? Entonces se ven en el espejo y hacen la modificación y después se logran ver diferentes. O sea, lo que está pasando es de que nunca tienen seguridad a nivel de autopercepción realmente quién es, ¿ya? Y esto hace que el paciente todo el tiempo esté tratando dígase, mejorar estéticamente, pero obviamente esto hace de que nunca sea suficiente. Entonces lo que está sucediendo, lo que he percibido con mis pacientes es de que mejora la percepción física porque esta duda obsesiva sobre su imagen corporal empieza a reducir. Entonces tienen más seguridad o más certeza de quiénes son en relación al tiempo. Disminución de la ansiedad, obviamente, eso es un dato súper importante. Menos estrés, disminución de antojos, ¿ya? Mejoría en la calidad del sueño, saciedad alimentaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Comen y se regulan más rápido, ¿ya? La velocidad con la que ingieren es menor y tienen una saciedad más rápida. La disminución de los antojos, digamos, el tracking kilocalórico, que eso lo vamos a mencionar, digamos, abren la refri y en vez de estar viendo, ver el pepino con sal, lo que están viendo es la Nutella,
van al súper y en vez de ver, digamos, la comida que no tiene índice calórico alto, la mente está buscando como que estuviera en un estado de alerta o en un estado de cacería constante, están buscando la presa y la presa es lo que tiene más índice kilocalórico. Entonces generan una hiperfocalización a lo que les produce, más, digamos, a lo que va a tener con menos esfuerzo, más energía kilocalórica. Entonces el paciente está buscando, ¿ya? Inconscientemente, lo que les va a subir la casa, obviamente, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes ha reducido ese tracking de una forma sustancial, mejor humor, selección adecuada de alimentos, mejora en afrontar situaciones del día a día. A eso se le llama la tolerancia a la frustración. Lo que les mencioné, la disminución del tracking kilocalórico, sensación de saciedad más rápida, disminución del hartamiento de imagen corporal. Entonces es importante mencionarlo porque como el paciente nunca tiene seguridad de quién es exactamente, entonces lo que hace es que se empieza a comparar con otras personas, ¿ya? Y el problema es de que se compara no con lo que tiene, sino que con lo que no tiene, ¿ya? Entonces, digamos, la chica puede ser 90, 60, 90, pero se compara con, digamos, con la pierna que posiblemente la otra chica que está pasando, pues probablemente tiene mejor que ella, pero ella no le está dando valor a lo que sí tiene, ¿ya? A las medidas que les acabo de decir. Esto reduce en los pacientes, la comparativa. O sea, ha sido evidente cómo la comparativa de imagen corporal reduce, diría yo, sustancial. Ya eso no lo había visto yo con otros procedimientos. Obviamente, y la comparativa es de evaluativa. Para entender esto es como que si tuviéramos el BMW y el BMW se compara con la motita, ¿ya? O el tuk-tuk que le decimos aquí en Guatemala, que esos son carritos más chiquitos, que primero cuestan 25,000 quetzales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la comparativa? Pues, empieza a compararse, bueno, sí, gasto menos gasolina, el tuk-tuk gasta menos gasolina, este carro pues es muy grande, no puede doblar en calles chiquitas, gasta más dinero. O sea, se va a comparar siempre con lo que no tiene y deja de lado todo lo que tiene, ¿no? Entonces, eso ha disminuido en los pacientes. El sueño es más reparador, ¿ya? Hay 5 fases en el sueño, desde la 1, N1 a la N5, ¿ya? Y el paciente generalmente reduce en pesadillas, terrores nocturnos, ¿ya? Y el punto aquí no es tanto que el paciente duerma sus 8 horas, o sea, es claro que duerme 8 horas, pero dependiendo del tipo cronológico del sueño, hay pacientes que lo van a diferir, pero la importancia es de que el sueño que duerman, el sueño lo recupere. Y eso lo he identificado con este equipo en comparación con otros, ¿ya? Mejor percepción de placer, más deseo y motivación de hacer ejercicio, es otro punto importante, ¿ya? ¿Cuál es el problema con el ejercicio? El problema con el ejercicio es de que el paciente tiene que hacer inicialmente, digamos, muchas cosas, digamos, levantarse temprano, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, pero que incluso es incómodo, es molesto y es frustrante para obtener algo que a largo plazo sería bajar de peso. ¿Ya? Entonces muchos de los pacientes lo que tienen es de que tienen serias dificultades para aplazar la gratificación inmediata y tolerar la frustración. ¿Ya? Entonces el hacer ejercicio es tolerar la frustración sin obtener la recompensa del ejercicio, porque lo vamos a tener en 3 meses, 6 meses o en un año cuando ya el cuerpo haya bajado de peso, digamos, o ya tenga masa muscular. Entonces, con los pacientes que hemos utilizado el protocolo 3 han tenido más drive para poder hacer cosas que no necesariamente les genere gratificación inmediata, para ser exacto. Entonces eso cambia y revoluciona las cosas, porque de momento los pacientes no logran hacer ejercicio, porque es frustrante hacerlo al principio, no tienen el beneficio. Ya es mejor, no sé, comer Nutella en la mañana que levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio para que después me duelen las piernas y el estómago y que no puedan seguir a sentar en el baño. Es frustrante, digamos, sin tener la ventaja. Entonces, eso nos genera mayor ventaja, ¿verdad? Mayor tolerancia a la frustración y mejor calidad en el sueño. Bueno, entonces, importante en esto, cada área cerebral, dependiendo de lo que queramos hacer, la podemos inhibir o la podemos estimular. Eso va a depender de cada paciente y esto nos da una ventaja muy amplia sobre lo que queremos hacer y cada área va a tener distintos tipos de neurotransmisor. Entonces, si bien es cierto, nos estamos enfocando al lóbulo dorsomedial, podemos utilizarlos en otras áreas en modo experto. Ahora, entrando al estudio, bueno, tenemos 21 pacientes, ya, de los que hemos logrado, de los que he logrado hacer en mi centro, en estos 3 meses, diría yo, 2 meses y medio. De estos 17 van finalizados, obviamente estamos recuperando y todavía haciendo el análisis de información, 6 hombres y 15 mujeres, 90% han tenido sensación de bienestar, eso es bien importante ubicarlo, o sea, casi que el denominador común es bienestar. ¿Ya? Y ojo, regulación del impulso y el atracción y restricción. Es bien importante entender de que este ítem
la situación de bienestar el paciente la reconoce, pero la parte de la regulación del impulso, que sería atracón y restricción, atracón es la fase de ingesta y la restricción es cuando sienten culpa, ¿ya? Hay que preguntárselos, ¿ya? Y por eso las escalas de medición, el antes y el después, son bien importantes y preguntarle al paciente para que note la mejoría, porque la mejoría, digamos, se ha visto, pero el paciente hay que evaluarlo un poquito más detalle para que la evidencia, ¿verdad? Les voy a presentar dos casos. Este es un caso, ya, MFZ, 45 años, 2 hijos, no religión, abogado y notario. Diagnóstico: trastorno límite de personalidad. Muchos pacientes con trastorno límite tienen dificultades en la regulación del impulso y tienen esta distorsión de imagen corporal. Incluso en la literatura, muchos pacientes, digamos, que tienen procedimientos estéticos y quirúrgicos van a tener trastorno limítrofe de personalidad. Entonces, y obviamente con un trastorno lineal alimenticio. Respuesta: paciente hizo las 6 sesiones y tuvo respuesta global en bienestar, en energía, en el impulso del atracón, más energía dirigida al ejercicio. Ya, logró regular lo que no había podido regular en cantidad de terapias que había hecho anteriormente. ¿Ya? Y esta es otra paciente, digamos, muy similar: déficit de atención, trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad más trastorno lineal alimenticio. Logramos hacer las 6 sesiones con el protocolo número 3 y tuvo respuesta en, bueno, en todo lo que mencioné anteriormente, pero principalmente en la autodevaluación de su imagen corporal. ¿Ya? O sea, ella era una chica que incluso tenía dificultades de ir al gimnasio a una hora donde había más personas porque sentía que era juzgada. ¿Ya? Entonces, con esto, digamos, esta distorsión de imagen corporal redujo y se expuso, digamos, pues ya empezó a exponerse a hacer el ejercicio. Obviamente redujo los atracones y redujo la culpa sobre la distorsión, más capacidad de regular lo que estaba ingiriendo, ¿verdad? Hemos tenido también el protocolo UNI-2, 12 pacientes que hemos tenido la utilización, ¿ya? Ojo, es un dato importante: generalmente en la práctica uno combina protocolos, ¿ya? No solo se da con el protocolo de presión y ansiedad, sino que uno puede combinar el protocolo 2 y el protocolo 1. Eso pues comercialmente es mejor para el médico, ¿verdad? Como retorno de inversión, y obviamente beneficio para el paciente, ¿verdad? Y ojo, 95% de mejora. ¿Por qué pongo esto? Porque estamos teniendo evidencia igual o incluso superior que otros equipos de alta gama, ¿verdad? Para patología, digas, entre comillas, psiquiátrica. ¿Ya? No voy a entrar muy en detalle, ¿ya? Tenemos 3 pacientes. Estudiante de psicología, trastorno bipolar, déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo. Redujo sustancialmente los pensamientos obsesivos. Era un paciente que ya tenía un problema con su pareja y no podía soltar el pensamiento sobre su pareja, obsesivo y posesivo. Con el tratamiento el paciente redujo y soltó a la pareja, ¿ya? Logró literalmente salir de la relación independiente. Esta otra paciente, digamos, también, de igual forma, esta chica tenía todo lo que estábamos anteriormente, pero con un trastorno alimenticio bastante complicado, ¿ya? Logró reducir la ingesta kilocalórica y logró regularse. Y pongo este caso, que es el 3, con un diagnóstico severo de uso y abuso de sustancias, que al final es el mismo circuito afectado. ¿Ya? Ella en el pasado había tenido trastornos alimenticios, distorsión de imagen corporal, toda la línea, digamos, de duda de su cuerpo, pero principalmente con uso de marihuana, alcohol y cocaína, ¿ya? Y utilizamos el Delta, estamos usando el Delta Burst, ¿ya? Con esta paciente, y ha tenido reducción sustancial y ha logrado suspender el consumo. Entonces, el uso de esto es abismal, pues, ¿verdad? Y aterrizando, digamos, pues ya como propiamente en el estudio, nuevamente 21 sujetos, diferentes diagnósticos, pero con problemas de atracones y ansiedad. Esto es importante entenderlo porque, si bien es cierto, la parte alimenticia y la parte de bienestar, digamos, es el target, pero obviamente yo, como soy especialista en el área, pues yo le pongo los distintos nombres que vamos a tener, ¿ya? Pero el trastorno alimenticio y la distorsión de imagen corporal la podemos tener en N cantidad de patologías psiquiátricas. Entonces, por eso como que la subdivisión, ¿ya? La mayoría generó 6, o sea, todos generaron 6 sesiones con intervalos de 3 a 5 días entre sesión, y evaluación al inicio y finalizar el tratamiento, y 1 mes y medio de follow-up en las escalas y preguntando si logran mantener la terapéutica. Yo incluí, digamos, aparte de las escalas propiamente de bienestar y regulación del impulso, incluí otras escalas. Incluí la escala de manía de Young para poder identificar síntomas mánicos, que es uno de los efectos secundarios de esto. Ansiedad, el inventario de depresión, el inventario de cuestionario de trastornos alimenticios, la Yale Brown
para el Obsessive Compulsive Disorder, pero se hizo una, o sea, una modificación que es sobre pensamiento sobre imagen corporal. O sea, la escala Yale-Brown para trastorno obsesivo compulsivo no es la clásica para las obsesiones, digamos, en general, sino que es específica sobre distorsión de imagen corporal. Ya, eso es lo que sale aquí, ya, lo cual pues evidenció la disminución en la autoevaluación de cuerpo, la escala breve de evaluación psiquiátrica, antes y después del procedimiento, bienestar mental y de autocontrol. Bueno, entonces, ¿qué hemos obtenido? Todos han reportado que es una terapia sumamente confortable, ¿ya? Yo le diría que la mayoría de los pacientes se relaja e incluso se quedan dormidos, ¿ya? Y eso les genera seguridad sobre seguir haciendo las siguientes terapias. 61.90% refieren dormir mejor en el protocolo 3, que hoy estamos hablando del protocolo 3, pero es importante que existen incluso otros protocolos, ¿ya? Incluso hay protocolos diseñados para solo el insomnio. Entonces, imagínense, no es un protocolo específicamente para el dormir, ¿ya? Pero la mayoría han mejorado el sueño en el protocolo 3, ¿ya? Un paciente refirió cefalea durante la terapia, pero tampoco algo disfuncional en comparación a otros equipos que he tenido. Hay otros pacientes que se molestan bastante el dolor. Este paciente, pues, diría yo, de intensidad 0-10 en un 2 o 3, ¿ya? Y básicamente a las horas se le quitó. Tampoco nada dramático, nada que haga ruido, y con un buen plan educacional, pues, esto no va a generar ninguna incomodidad. 90% sensación de bienestar, ¿ya? Sólida, evidente, ¿ya? Incluso muchos de los pacientes quieren que pongamos otros protocolos, y incluso algunos de los pacientes del estudio ya me han solicitado poder realizar los otros protocolos específicos con el protocolo del estudio. 57.14 tienen sensación de saciedad alimentaria más rápida, ¿ya? Mejor autocontrol, no solo en el apetito, sino que, ojo, en otras actividades, porque al final es el mismo mecanismo, ¿verdad? Autocontrol en compras, en gastos, en múltiples impulsos, pero obviamente dirigidos, podemos enfocarlo dirigido específicamente a la parte alimenticia. Y esta parte que les menciono que es muy importante, 76.6, o sea, tener esto en un tratamiento no invasivo, no farmacológico, que no genere efectos sistémicos propios al cuerpo, que esa es tal vez la ventaja del TMF, ¿ya? Que es muy noble y que no genera efectos sistémicos en el cuerpo, que un medicamento que se tiene que tomar a largo plazo, ya tener 66.6% de mejoría en la mayoría de los pacientes es dramático, pues, o sea, en relación a toda la distorsión de comparativa, imagen corporal, autoevaluación negativa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les puedo decir porque me dijeron de que fuera rápido.